Bueno, ahora vamos a iniciar la sección 9.3 que tiene que ver con el producto de inercia. El producto de inercia es como una definición matemática de una relación entre los momentos de inercia. En realidad no tiene un sentido físico como lo tiene más el momento, por ejemplo, con respecto al eje X, el eje Y o el polar con respecto al origen, sino que se define matemáticamente como la integral de X por Y por dA. ¿Verdad? Entonces aquí si tenemos nosotros una área, sacamos un elemento de área de A, que es un de X por un de Y, entonces el producto de inercia va a ser básicamente el producto de la coordenada X por Y a ese elemento de área y integrada o sumada sobre toda el área. Hay ciertas características que nos puede simplificar el cálculo del producto de inercia es si, por ejemplo, existen ejes de simetría, que fue un caso del ejemplo anterior, que era importante ver, por ejemplo, el eje de simetría, que nos ayudaba a determinar entonces, por ejemplo, que los momentos de inercia eran iguales y que obviamente el centroide era el mismo. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí una figura, vemos que existe una simetría alrededor del eje X. O sea, cualquier elemento de área va a encontrar uno opuesto igual a la misma distancia con respecto al eje X. Entonces, cuando se hace la sumatoria al final, se cancelan esos dos y la suma total hace que al final todo se cancela y por lo tanto nos queda que el momento, el producto de inercia es cero. Entonces, siempre es importante determinar figuras en las cuales existen ejes de simetría. Por ejemplo, si tenemos un círculo, el producto de inercia es cero. Si tenemos, por ejemplo, un rectángulo, es cero. ¿Por qué? Porque los rectángulos tienen ejes de simetría con respecto a sus lados. El triángulo tendría que ser el triángulo equilátero. Entonces, esas son las figuras en las cuales vamos a tener productos de inercia cero. Luego, si queremos, por ejemplo, calcular el producto de inercia con respecto a otro eje, entonces aplicamos lo que hemos venido haciendo hasta ahora, es aplicar el teorema de los ejes paralelos, que tiene la misma forma, ¿verdad? Que es el momento de inercia que yo a veces puse como I en forma genérica, que es igual al I, en este caso, si estamos trabajando con productos de inercia, entonces sería el I centroidal, producto de inercia centroidal, y le sumamos el área por una distancia al cuadrado. Sin embargo, aquí, al ser la distancia al cuadrado, en realidad, pues la definición propia del producto de inercia hace que no es distancia al cuadrado, sino que es x por y, ¿verdad? Para hacer el efecto de una distancia elevada al cuadrado. Si lo vemos acá en esta figura, entonces lo que son en color rojo es el eje centroidal. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, determinar el producto de inercia con respecto a los ejes X o Y de la figura que no está tocando ninguno de los ejes, primero determinamos el producto de inercia con respecto al eje centroidal y luego calculamos por los ejes del teorema de los ejes paralelos las distancias, que en este caso las distancias serían a los ejes, que sería el producto de X barra por Y barra por el área, que es lo que aparece aquí como el segundo término en esta relación. Entonces, ¿para qué se introduce el producto de inercia? Se introduce sobre todo para lo que vamos a ver más adelante, que es lo que son las transformaciones de los momentos. Entonces, eh, eso nos lleva a la siguiente figura. Entonces, por ejemplo, aquí estamos nosotros tratando una figura. Tenemos los ejes, aquí en negro, X y Y. Y lo que queremos hacer es una rotación. Entonces, cuando rotamos los ejes, no la figura, ¿verdad? Estamos rotando los ejes un ángulo cita. En este caso, en sentido positivo, recuerda la convención, ¿verdad? Que sería contrario a las manecillas del reloj. Entonces, el momento de inercia y X
por definición, ¿verdad? Sería el integral de y cuadrado de a, el y x cuadrado de a, y el producto de inercia que acabamos de introducir en esta sección sería el integral de x de y por dA. Entonces, a mí me interesa, por ejemplo, calcular estos momentos de inercia y x, y xy con respecto a unos ejes rotados. ¿Ok? Porque ahora más adelante vamos a ver por qué nos interesa con respecto a unos ejes rotados. Primero vamos a expresar el elemento de área, ¿verdad? Que ese va a ser el elemento que va a estar fijo, ¿verdad? Que no va a depender de los ejes, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo es haciendo una referencia con respecto a los ejes x' y y' rotados un ángulo θ de los ejes originales x y y. Entonces, estos ejes, la ubicación del dA, que antes era xy, ¿verdad? Aquí en negro, cuando los referimos con respecto a el eje x', vemos que existen, digamos, una transformación o una parametrización de esos ejes, que sería la x' va a ser igual a x coseno de θ más y seno de θ, ¿verdad? Lo que hacemos es, en este caso, utilizar un poco las relaciones que se tienen acá a partir de este triángulo. ¿Ven? Si tenemos este triángulo tiene hipotenusa x, y un cateto sería, como es el adyacente, x cos. Luego, esta distancia es la otra hipotenusa, y. Entonces, este ángulo θ es igual a este mismo θ. Este mismo θ, entonces este lado sería y cos, y este otro sería x seno, ¿verdad? El opuesto, aquí está θ. Tal vez aquí se los escribo para que lo vean más claro. Aquí está θ también. Entonces, la distancia x sería la suma, estas dos son paralelas, ¿verdad? Esta y esta son paralelas. Entonces, x' sería x cos más y seno. Y para el caso del y', ¿verdad? El prima sería todo esto que es y, ¿cómo dijimos? Y cos menos este otro pedacito, que sería x seno, ¿verdad? Entonces sería aquí y cos menos x seno. Entonces de esta forma expresamos las nuevas coordenadas x' y y' en términos de las coordenadas x, y originales por el ángulo y con el ángulo de rotación θ. Al sustituir el dA, perdón, el x y el y' y esto acá, al final obtenemos estas relaciones. ¿Okay? Entonces, luego de un poco de álgebra que no tiene sentido, digamos, demostrarlo aquí, al final obtenemos los momentos de inercia x', y', y el producto de inercia x', y' en términos de ix, y xy y el ángulo θ. Entonces, muchos problemas nos interesa a nosotros determinar momentos principales. Aquí se van a referir a los momentos principales. Son momentos que son máximos o mínimos, es decir, es buscar el ángulo de rotación de los ejes originales tal que el momento que se encuentre sean máximos o mínimos. ¿Para qué? Para optimizar, por ejemplo, algún diseño, digamos, de resistencia de un perfil que acabamos de ver, que todo esto acordémonos que tiene que ver en parte con el diseño y la selección de algún perfil de un área de sección de una viga sometida a ciertas cargas. Entonces, dependiendo de la orientación o dependiendo cómo se oriente o se gire, entonces nuestra figura o esta sección de la viga va a tener mayor capacidad para resistir ciertas cargas. Entonces aquí, esta forma, podemos expresar con respecto a los nuevos ejes, todavía no sabemos si son principales o no. Están en forma que dependen de θ en este caso y de los valores originales. Y también vamos a percatarnos que estas relaciones que están acá
al final, tienen que ver con se relacionan con las ecuaciones paramétricas de la ecuación de un círculo. Que la ecuación del círculo, en este caso, sería como si fuera x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Entonces, eso sería esto de acá. Y de aquí también podemos tomar en cuenta, despejando, por ejemplo, el I promedio y el radio, que sería esta relación. Entonces, estas ecuaciones de cuando queremos hacer esta parametrización nos va a servir entonces para asociar estos nuevos momentos que son con respecto a unos ejes rotados, lo asociamos con unas ecuaciones de un círculo. ¿Y por qué de un círculo? Porque gráficamente nos permiten visualizar el efecto de lo que significa esta rotación. Y eso se ve aquí en lo que se conoce como, más adelante, como el círculo de Moore. Entonces, de momento, vamos a ver que esas mismas relaciones que existen de x' y y', las podemos encontrar acá. Entonces las graficamos en este círculo, ¿verdad? Habíamos dicho que existe una relación, digamos, una forma similar a la ecuación de un círculo. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Entonces aquí vamos a tener, por ejemplo, la coordenada del ix o el y', ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta coordenada m es una coordenada, es un punto, perdón, que va a tener coordenadas y x', ¿verdad? Es la distancia que hay de aquí a acá, ¿verdad? Si sacan este punto, la coordenada x, ¿cuál es? Y x'. La coordenada y x', y'. ¿Ok? ¿Cómo los calculamos? Los calculamos con estas fórmulas, ¿verdad? Todo el cálculo que hicimos anterior, en los ejemplos anteriores, lo que hicimos fue encontrar ya sea x o y. Todavía no hemos hecho cálculo de x, y, pero es algo similar. Entonces, primero calculamos x y y, luego calculamos x', y', y el producto de inercia x', y' a partir de un ángulo rotado dado. Y toda esta representación y todos estos cálculos los podemos poner de forma análoga como si fuera un círculo. Y la relación que entre ellos se va a cumplir. Entonces partimos con el punto M y x' y x y el producto y x', y'. Entonces ubicamos el punto M. Pero como vimos que la relación entre ellos era asociados a un círculo, entonces dibujamos ese círculo cuyo centro va a coincidir con el promedio de los valores de esos nuevos ix', y'. Entonces, como se ve aquí, el i promedio es la ubicación y va a estar sobre el eje horizontal, estaría acá, cuyas coordenadas sería ix más y sobre 2, ¿verdad? Es el promedio de los dos, valor promedio. Vean que acá, como no tengo yo coordenada de producto de inercia, por eso es que está sobre el eje y x, ¿verdad? Aquí si quieren los voy a agregar. Aquí también corresponde a las coordenadas del y', ¿verdad? Tanto el ix' como el y'. Entonces, vamos bien hasta ahora. El punto M es la coordenada ix' y x', y'. El centro va a ser el I promedio. Entonces yo ya tengo obviamente el y antes, ¿verdad? O sea, yo tengo y x, y x, y. Me dan el ángulo, puedo obtener y x', y y x', y'. Entonces el I promedio sería el promedio de los x y y. Obtengo, como no tengo coordenadas en producto de inercia que corresponde al eje vertical, entonces está sobre el eje, digamos, x o de las abscisas. El radio corresponde a esta relación y corresponde a este radio que está acá de un círculo. Entonces yo puedo trazar el círculo.
y veo que al trazar ese círculo, él toca el eje de las abscisas, que corresponde al eje X' o al eje Y', en dos puntos, el punto A y el punto B. El punto A va a ser el que va a corresponder al I máximo, ¿verdad? Porque es el valor máximo o mayor que se tiene en este círculo, dadas las coordenadas de Ix', Y', y X', Y'. Y el menor va a ser el que toca en el otro extremo, que sería el punto B, el I mínimo. Esos valores de IA y IB, que corresponden al I máximo y mínimo respectivamente, son los momentos principales, ¿verdad? Que corresponden para una figura. Entonces, la orientación que corresponde a buscar que el punto M dado llegue aquí a A, entonces ese valor es el que yo ocupo rotar para determinar entonces cuál es el valor máximo. ¿Y cómo lo determino? Utilizando también la trigonometría y utilizando las relaciones previas. Entonces vemos que aquí se forma un triángulo rectángulo cuyo radio es la hipotenusa de ese triángulo, y entonces esta distancia que hay de aquí a acá es en realidad la mitad de la distancia. Ya la vamos a ver, a veces no es tan rápido verlo. Esta distancia de acá, llamémosla D, este punto, o sea, la distancia CD, ven que este sería el ángulo θm, ese ángulo θm, entonces la distancia CD, ¿quién es? ¿Cómo la sacamos? Vemos que el Ix es todo esto, ¿verdad? Ix es todo esto. El Y aquí no está dibujado, pero eso lo vamos a ver en otra figura. El Y está acá, aquí en forma opuesta. Este punto de acá, que podemos llamar N, este M tiene coordenadas Ix' o Ix, dependiendo, o coordenadas Ix', Y'. Este punto N tiene coordenadas Y menos Ix', Y'. Vean que, tal vez no lo dije antes, pero el producto de inercia, por su relación matemática, que era el producto y X por Y por el área, al final, por las combinaciones y por la orientación que tenga la figura con respecto a los ejes, puede tener un valor negativo. Por eso que es importante a la hora de calcularlo tener cuidado, porque nos puede dar un valor negativo o positivo. Los otros siempre son positivos, el Ix y el Y. Entonces esta distancia, llamémosla aquí E. Entonces la distancia CD, ¿cómo se obtiene? Tenemos el Ix, que sería la distancia OD, ¿verdad? Entonces la distancia CD, voy a ponerlo acá, o aquí mejor para que esté aquí al ladito, CD va a ser igual a ¿quién? A la distancia OD menos OC, ¿verdad? Yo lo puedo obtener como OD menos OC. Luego, yo la puedo tomar como OD menos OE. O sea, va a ser la distancia OD menos OE, me queda la distancia ED. Entonces vamos a poner aquí ED es la distancia OD menos OE. Y la distancia CD también es igual a la distancia ED sobre 2. ¿Por qué? Porque esto está centrado, ¿verdad? Esto es θm, ¿verdad? O sea, esta distancia, esta y esta son iguales. ¿Estamos de acuerdo?
por la simetría de aquí de como estos dos puntos pertenecen exactamente al círculo, ¿verdad? Entonces el ángulo, estas distancias S es igual a la distancia CD. Entonces, si yo utilizo esto, esto va a ser igual a ED. ¿Quién es ED? Es OD. ¿Quién es OD? IX. Entonces esto es lo mismo que fuera IX' menos IY'. Aquí no me alcanzó. Sobre 2. Y CD es el lado opuesto. Entonces tangente zeta M es... Ahora vemos por qué en realidad esto es, bueno, 2 zeta M. Pongámosle aquí el 2 zeta M en realidad. Es porque es el ángulo doble. Tangente de 2 zeta M va a ser el opuesto, que sería OMD, que es igual a IX', Y' dividido entre IX' menos Y' sobre 2. Y el menos tiene que ver con el tema de la orientación. Pero en términos generales, en valor absoluto, este es el valor. De ahí es donde sale esta expresión de la tangente. ¿Okay? Entonces, de momento ya podemos asociar los momentos de inercia con un círculo. Entonces, ahora sí, vendría lo que sería el famoso círculo de Moore. Entonces, en el círculo de Moore, ¿verdad? Lo que tratamos de plantear es una forma para ubicar entonces las orientaciones de momentos principales o de otros ejes. Entonces, igual como se planteó en la figura anterior, entonces lo que vamos a ubicar en lugar del punto M o N, lo que vamos a ubicar en el círculo de Moore son los ejes. Entonces, el eje X que aparece acá, ¿verdad? Igual vamos a plantear acá un eje vertical que es el IXY y un eje horizontal que es donde va a estar contenida las coordenadas de IX y de Y, ¿verdad? Calculadas anteriormente, ¿verdad? De acuerdo a la figura. Entonces acá X, el eje X, vean que aquí lo ponen como X mayúscula, tiene coordenadas IX y XY, que fue lo que yo les dibujé anteriormente. Y el de Y, vean que tiene coordenadas YY menos IXY. Voy a ponerlo aquí. YY menos IXY. Esas serían las coordenadas del punto Y. Entonces ubico el punto X, como hice anteriormente. Ubico el Y. El centro es el punto C, que el centro es el I promedio, que es la suma de los dos entre 2. Ahora bien, ya encontré, ubiqué el eje X y el eje Y. Vean que están diametralmente opuestos. En la realidad, el ángulo que forma X y Y es un ángulo de 190 grados, pero aquí se están dibujando como si fueran ángulos de 180 grados, es decir, el doble. O sea, el ángulo que hay de X a Y es 180, ¿verdad? O pi radianes. Por lo tanto, todos los ángulos que se dibujan en el círculo corresponden al doble de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Aquí tenemos, por ejemplo, una figura aquí más simple que forma aquí una L. Esta L está, digamos, podemos encontrar el IX y el Y. Entonces nos dicen, encuentren los momentos máximos o los momentos X, X', Y' al rotar el ángulo Z. Entonces podemos usar las ecuaciones anteriores o podemos utilizar, por ejemplo, las relaciones a través del círculo de Moore. Igual utilizando la misma analogía, que el eje X' también va a ser de coordenadas y X' y Y'. X', Y'. Y el eje Y', que es el cuando yo rote el eje XY en ángulo Z, es de coordenadas Y' menos, menos Y', Y'.
Entonces, por trigonometría, como yo ya conozco el círculo, conozco el radio, que es la hipotenusa, entonces yo puedo determinar esta distancia y yo a través del círculo puedo determinar esta distancia, que es el ix' y la distancia ix' y el producto de inercia. Entonces, sin tener necesidad de utilizar las ecuaciones, nada más utilizando los valores de entrada ix, ix, y y xy, yo puedo, gracias al círculo de Moore, puedo entonces determinar, ubicar primero mis ejes y si me dicen que el eje X' y Y' se rotó 15 grados, por ejemplo, en sentido antihorario, entonces yo en mi círculo de Moore giro mi eje X el doble de lo que me dijeron en la realidad. O sea, si quieran 15 grados, aquí yo giro 30 grados. Entonces al girar 30 grados, yo ubico X' y yo sé que X' es X' y XY', entonces de una vez puedo determinar el X' y el Y', que eso es lo que me están preguntando. Y por lo tanto, ¿y cómo lo hago? Gracias a la trigonometría. ¿Por qué? Porque acá nosotros, ¿verdad? Vamos a formar aquí un triángulo. Un triángulo cuyo ángulo aquí va a ser 2θm más 2θ, ¿verdad? Y ya conozco el radio, entonces yo puedo encontrar por trigonometría la altura de ese triángulo rectángulo que va a corresponder al ix', y', y la base va a corresponder a esta distancia que le sumo al centro y encuentro que ya lo conozco, x más y sobre 2, y le sumo este pedacito, ya encuentro el valor del ix'. Entonces lo que viene ahora es básicamente hacer práctica con respecto a esta materia, que digamos que es a partir de una figura encuentro los momentos de inercia, ya sea ix y xy, puedo encontrar gracias al círculo de Moore los ejes de otra posición, y como voy a borrar esto, y si me piden los momentos principales, entonces lo que tengo que hacer es buscar la orientación de tal forma que yo tengo que hacer rotar el eje X a que busque, o el eje Y, dependiendo de la posición o a cómo queden, el valor máximo. Entonces, para la figura, el valor máximo es este punto, que es acá. Entonces, para llegar a este punto, X tuvo que rotar este ángulo de acá, que está aquí, que sería 2θm, por eso le ponen m de máximo. Entonces acá rotamos este ángulo de acá. Y como en el círculo se representan el doble del de la realidad, del de la figura propiamente, entonces si aquí me dice que para que la figura tengo que encontrar el máximo, es decir, que rote el eje X en este sentido, o sea, es decir, en sentido horario, en el círculo 2θm, quiere decir que el eje X yo lo tengo que rotar a la figura, sobre la figura yo tengo que rotar los ejes X, Y, un ángulo igual acá, como se ve aquí, en el mismo sentido, horario en este caso, aquí fueron 2θm, aquí la mitad θm. Y voy a encontrar dos nuevos ejes, A y B. Y aquí los llamaron así en minúscula, ¿verdad? Como asociándolos, que aquí son, en la figura son minúsculas, y aquí en el círculo están en mayúsculas, ¿verdad? Tanto A, B y X y Y. Entonces, gracias al círculo de Moore, puedo encontrar, entonces, a partir de los ix, y xy, repito, los ejes, los momentos de inercia, cuando roto los ejes, ¿verdad? Manteniendo siempre la figura quieta. Entonces, y busco nuevamente, a partir del círculo de Moore, el ángulo que corresponda para que el eje X o el eje Y se ubiquen, ya sea en el máximo o en el mínimo, ¿verdad? Y con eso entonces nosotros determinamos cuáles serían los momentos principales de inercia de esa figura, cuál sería entonces la rotación necesaria que hay que hacerle a los ejes para alcanzarlos. Y con eso entonces terminaríamos la sección 9.4, que corresponde ya a lo que serían el tratamiento de momentos de inercia con respecto a áreas.